La policía tailandesa revela por primera vez todos los daños sufridos por Daniel Sancho después de su enfrentamiento con Edwin. Big Jouk ha dado una entrevista a Tardear, en la que por primera vez detalla todas las lesiones que Daniel Sancho sufrió al pelear con Edwin Arrieta. Daniel Sancho, 29 años, admitió a las autoridades ser responsable del asesinato de Edwin Arrieta, con quien protagonizó un fuerte altercado en la habitación de un hotel, presuntamente porque Arrieta intentó agredirlo sexualmente. Por primera vez, Big Jouk, el oficial de policía tailandés a cargo de la investigación, concedió una entrevista a Tardear, donde además de afirmar que el chef enfrentará muchos años de prisión, también detalló todas las lesiones encontradas en el cuerpo del hijo de Rodolfo Sancho después del enfrentamiento con el cirujano colombiano, cuyo paradero no han logrado localizar tras 2 meses de búsqueda. Los expertos forenses sugieren que en el mar hay muchos animales. Y dicen que podrían haberse comido sus restos. Respecto al presunto homicida, el agente policial explicó en el programa de Telecinco que durante la inspección encontraron un corte limpio en el dedo anular de la mano derecha causado por la pelea. Pero no solo eso, también observaron otro en el meñique, heridas por abrasión en el índice izquierdo, otra por abrasión y hematomas en el brazo izquierdo, todo como resultado del altercado físico. Esto podría utilizarse como evidencia en el tribunal, declaró. Sin duda, una afirmación que deja claro que la policía tailandesa tiene la investigación del caso muy bien estructurada. El difícil destino que aguarda a Daniel Sancho. Big Jouk también aseguró que si Daniel o su familia creen que cumplirá condena en España, deben desechar esa idea. Aseguro que no lo enviaremos de vuelta a España. Si el delito se comete en Tailandia, el acusado debe ser juzgado primero aquí. Además, el investigador tiene claro que la estrategia de la defensa va por mal camino si quieren evitar la pena de muerte. La mayoría de los condenados a pena de muerte confiesan los hechos para reducir su condena y solicitar cadena perpetua, explicó, añadiendo que lo mismo ocurre con el rey, quien muestra clemencia al convicto por buena conducta para reducir su castigo. Si cumple su condena en prisión, tendremos que extraditarlo a España en ese momento, pero desde mi punto de vista va a estar aquí mucho tiempo, explicó en Telecinco, donde también destacó los errores que el joven chef cometió desde el primer momento. Fingió su inocencia cuando fue a la comisaría a denunciar la desaparición de su mejor amigo Edwin, y le dije al inspector que le permitiera hacer lo que quisiera, que use el teléfono. Teníamos que buscar pruebas para investigarlo. Después cambió su testimonio. Sabíamos que había sido él, pero no sabíamos dónde estaba el cadáver hasta que inspeccionamos la habitación, donde había muchas manchas de sangre. También tenemos pruebas de que compró un cuchillo, una sierra y una cuerda. Creo que Daniel dio ese testimonio porque no tenía un buen abogado que le aconsejara. Si lo tuviera, no hubiera confesado y habría tenido otra estrategia, aseguró Jouk, quien cree que Sancho no tiene escape alguno. Además, el investigador tailandés detalló las evidencias y pruebas contra Daniel, basadas en su relato y lo encontrado en las partes del cuerpo del cirujano. Tenía cortes limpios causados por el cuchillo. También hay uno alrededor de la ceja, el ojo derecho estaba dañado por un puñetazo. Daniel admitió que golpeó a Edwin. También está el corte y la fractura de la nariz por otro golpe y marcas de hinchazón en el ojo izquierdo que coinciden con lo que Sancho dijo a la policía. Las pruebas y confesiones concuerdan. También encontramos el ADN de Daniel en el cuerpo de Edwin, relató el investigador, quien tiene claro que el futuro del hijo de Rodolfo y Silvia Bronchalo es sombrío. Tendrá que pasar más de 40 años en prisión y será anciano cuando salga. Es el castigo que merece. Ha arruinado su vida al cometer este crimen. Daniel Sancho sin abogado. Uno de los principales errores que Jouk señala en el caso de Daniel es cómo su equipo de defensa no ha logrado encontrar a ningún abogado tailandés, un requisito imprescindible para el proceso judicial al que se enfrenta. Según explicaron en Tardear, la familia del presunto asesino del cirujano colombiano consultó a 3 profesionales, pero ninguno los convenció porque tenían estrechos vínculos con la policía tailandesa, o porque no estaban de acuerdo con la línea de defensa que querían seguir. El empresario culinario no cuenta con representación legal en el país, y es imperativo que la tenga durante el juicio.